El ministerio Semilla de Fe presenta Una Semilla de Fe. Dios está esperando por ti para renovarte. Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y ahora, hablemos con Dios. Amado Dios y buen Padre Celestial, toda la alabanza y toda la gloria y todo el poder es para ti por los siglos de los siglos. Señor, hay sueños en nuestra vida que a veces están frustrados, pero mi oración es que el sueño de cada una de las personas que hoy se acercan a tu presencia sea hecho una realidad si ponen tu mirada en ti, Señor. Yo te suplico que este mensaje anime sus vidas y les transforme. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Abre tu Biblia y en ella encontrarás medicina para tu vida. Dios quiere hablarnos hoy por medio de su santa palabra. Y en el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, de los versículos 18 al 25 nos dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito, y le puso por nombre Jesús. Dios quiere restaurar la familia, fortalecerla con sus principios. Y ahora, Tiempo en Familia, con Mati García. Hola amigos y amigas. Podemos obtener una familia feliz. Podemos ser una familia feliz si cumplimos con lo que Dios nos ha pedido que hagamos y nos ha encomendado como un deber. Él no hará por nosotros lo que nos ha pedido que hagamos nosotros. Lo que sucede con los jefes de familia es triste. Se han sentido infelices por tanto tiempo que la vida se les ha convertido en una carga. Su imaginación está dañada. Han mantenido los ojos en un cuarto oscuro, que cuando enfrentan la adversidad o desilusión, se imaginan que van rumbo a la miseria, que todo está en contra de ellos, que nadie pasa por situaciones tan duras como las suyas. Déjeme decirle que mientras piense así, se sentirá más desdichado y hará más desdichados a los suyos. Lo que ha venido ocurriendo es que usted se ha hecho susceptible a la influencia de Satanás y ha olvidado poner los ojos en Jesús, fuente de salvación. Pero esto requiere esfuerzo. La mente que se empeña en emociones negativas, que guarda resentimientos, que espera vengarse, termina enferma. Si queremos ser una familia feliz, cambiemos nuestras actitudes negativas por actitudes positivas. Afirmemos nuestra fe para que los cambios que se esperan no sean hechos. Confiemos en Dios, que Él hará. Tenga en cuenta a Dios para que opere este cambio que su vida requiere y no se vaya a quedar sin cobertura divina, como dice la Escritura. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Chao amigos. Deja que la palabra de Dios refresque tu alma, tu corazón y tu espíritu, y te lleve a ser una persona conforme al carácter de Cristo. Con ustedes, el pastor Gerson Rodríguez.
Las peticiones del corazón del hombre son anhelos que se desean ver materializados, bien sea afectiva o espiritualmente, en el momento en que vienen o en cualquier época de su vida, para poder expresar con alborosos: se me hizo realidad mi sueño. Todos tenemos sueños que queremos ver cristalizados lo más pronto posible, pero, como dice la Biblia, todo tiene su tiempo debajo del sol. Veamos entonces un sueño hecho realidad en la vida de José y también en la vida de María, porque el mensaje de hoy, Dios me ha permitido llamarle un sueño hecho realidad. Y para que un sueño sea hecho realidad en tu vida, debemos saber que lo que Dios habla siempre es verdad. Dice la Biblia que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios había hablado desde la eternidad a través de sus santos hombres que habría de venir un Mesías, el escogido de Dios, el Cristo, que salvaría a la humanidad. Y ese sueño Israel lo tenía en su corazón, y uno de los israelitas, José, soñó ese sueño, lo deseó en su corazón, y Dios estaba anunciando a través de sus santos ángeles y a través de visiones que también era un propósito de Dios para comunicarse con sus hijos, que el Hijo de Dios, el gran personaje de la historia, sería una realidad nada más que en el seno de su hogar, porque Él siempre cumple lo que promete. Dios habló en el huerto del Edén luego de que el hombre pecara, y condenando a la serpiente, es decir, a Satanás, declaró esta profecía: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el talón. Esto lo hizo para referirse al nacimiento del Hijo de María, que también es el único Hijo de Dios y que sería el Salvador del mundo. Posteriormente, se manifestó a Isaías con una confirmación de lo que ya había dicho en el huerto del Edén de la siguiente manera: por tanto, el Señor mismo os dará una señal, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Lo que Dios habla siempre es verdad, porque Él siempre cumple lo que promete, y su promesa sería un milagro. ¿Cuál sería ese milagro? Lo que dice la Escritura en el Santo Evangelio según Mateo, capítulo 1, versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y ese milagro consistió en que el nacimiento sería de una virgen desposada, pero no casada, es decir, sin la intervención del semen humano, porque José no se había casado con María, sino que la había tomado en la promesa de futuro matrimonio, que el embrión del cuerpo del Mesías necesitaba de la sustancia de una mujer virgen, es decir, que no conocía varón como María, y del impulso de la gracia del Espíritu Santo. Además, que el fruto del vientre de María no solo era el suyo, sino el fruto del Espíritu Santo, que debía ser manifestado en carne. Nos dice la Biblia acerca de esta promesa hermosa en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Todo esto apunta a la manifestación de nuestro Señor Jesucristo como fruto del Espíritu Santo en el vientre de María la Virgen. Ahora, un sueño hecho realidad es cuando Dios, aún en sueños, nos habla de Él como nuestro Salvador, porque qué privilegio para José soñar con un matrimonio, pero mucho más soñar con la presencia en el vientre de su futura esposa,
nada más que del Salvador del mundo. El versículo 19 del capítulo 1 del Evangelio de Mateo nos dice: José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Dios aún en sueño nos habla de él como nuestro Salvador, para que no hayan dudas de sus planes. José era un hombre justo, es decir, un hombre piadoso, y no quería perjudicar a la persona que amaba, pero al enterarse de la noticia del embarazo de su prometida, quedó perplejo y ante la preocupación por saber cómo obrar en este asunto, dice la Biblia, quiso dejarle secretamente. Su preocupación radicaba en que no podía creer que una mujer justa como María y virgen estuviese embarazada sin su participación o la de cualquier hombre. También en que su embarazo era tan evidente como para poder negarlo. También porque el denunciarla acarrearía la muerte para ella por decreto de la ley de Moisés, y para él un peso de conciencia como acusador sería fatal. Nos dice la Biblia en el libro de Deuteronomio capítulo 22, versículos 23 y 24 de la siguiente manera: si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Dios nos permite pensar todo lo que querramos acerca de lo incomprensible de algunas actitudes o determinaciones suyas que para nosotros son insensatas, pero no quiere que tengamos dudas de sus planes y de sus principios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos abandonar los planes de Dios ni alejarnos secretamente de la vida cristiana, porque podemos perder las grandes bendiciones que Él tiene para nosotros. Por eso Dios, aún en sueño, habló a José como su Salvador y le habló del Salvador que habría de nacer en el vientre de su futura mujer. Por eso, para que no hayan dudas de sus planes, Dios muchas veces interviene en sueños y en visiones, como lo hizo con José, para que nosotros nunca desconfiemos de los principios que Él tiene para nuestra vida, y también para que nunca imaginemos lo que no es verdad. José, al querer dejar secretamente a María, estaba quizá aceptando que la concepción virginal de ella no era obra del Espíritu Santo de Dios. Pero la Biblia dice: ¿habrá algo difícil para Dios? Hay cosas imposibles a nuestra manera de razonar, pero cuando Dios habla de ello, debemos dejarnos aconsejar de su Santo Espíritu para que las aceptemos. El Espíritu Santo, que como agente de la Trinidad llevó a cabo la creación del mundo, ha producido ahora al Salvador del mundo y le ha preparado un cuerpo, como se lo había prometido cuando dijo: «He aquí vengo». Porque las cosas de Dios siempre son una realidad, son un sueño que usted puede plasmar, es un sueño que nosotros podemos tocar, y por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Jesús mismo, en la profecía, mostró que era necesario un cuerpo con la intervención del Espíritu Santo para que Él pudiese tener cuerpo en el vientre virginal de su madre María. Pero Dios, aún en sueño, nos habla de Él como nuestro Salvador para que nunca tengamos temor de lo que Él nos regala. El versículo 20 nos dice que José, hijo de David, tenía que escuchar la promesa del ángel cuando le dijo: no temas recibir a María tu mujer. El sueño de José era poder tener un matrimonio con María hasta que la muerte los separara, pero su temor, también su duda acerca de lo que había en su vientre, le iba a hacer perder el sueño de su vida. Algunas personas dudan muchas veces acerca de su futuro romance, pensando y dudando demasiado si es para sí María, estoy hablando en sentido aplicado, y José como esposo o esposa, quedándose en la soledad completa, cuando con solo orar a Dios podrían tener a su futura o futuro esposo o esposa a su lado. Amigo mío, si el sueño de tu vida es tener
un esposo o una esposa a tu lado, Dios te lo confirmará a través de señales, a través de prodigios y, por qué no, a través de sueños, como lo hizo con José. Pero Él lo hará para mostrar de Él la salvación de tu vida, para que siempre creamos a sus promesas. Nos dice la Escritura en el versículo 21, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo dará a luz un hijo. Nos muestra el Señor que tenemos que creer a sus promesas como José lo hizo, que lo engendrado en María era engendrado por el Espíritu de vida para vida, porque el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas y la tierra estaba desordenada y vacía. Él es el autor de la vida y dio vida en el vientre de María, que su nacimiento era la fusión del Hijo del Hombre con el Dios Hijo para estar con nosotros y para llevarnos por medio de Él a su Padre. Pero también que el nombre de Jesús era poderoso para salvar. Ese Hijo salvaría al mundo de todos sus pecados. Dios aún en sueño nos habla de Él, es decir, de Cristo, como nuestro Salvador, para que cuando despertemos del sueño de la duda, recibamos en obediencia lo que Dios nos ha prometido. Nos dice el versículo 22, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y esta es una promesa que Dios había hecho desde la eternidad a través del profeta Isaías, cuando el pueblo de Israel andaba en pecado y Dios estaba proyectando la salvación no solamente de Israel, sino de todas las naciones, porque lo que en Él hay siempre es bueno, y porque lo que Él nos da siempre es bueno. Dice la Escritura en el versículo 24, y recibió a la mujer, y también recibió a su Hijo Jesús como su Salvador, y le puso por nombre Jesús. No solamente recibió a María, porque el ángel le dijo, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que engendrado en ella es, del Espíritu Santo es. Y no solamente la recibió como su esposa, sino que también recibió el regalo del cielo, el Hijo de Dios, a Cristo Jesús como el Salvador, no solamente de su vida y de María, sino también el Salvador de toda la humanidad. Nos dice la Biblia, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Cuando ponemos nuestra mirada en las promesas de Dios, estamos poniendo nuestra mirada en Jesús como nuestro Salvador y proveedor, y todo lo que nos venga tendrá su sello, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, y también porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y José y María tuvieron un sueño que se hizo realidad, porque la Escritura lo había citado a través de la profecía, pero cuando tuvieron la oportunidad de que ellos serían los instrumentos para ver el nacimiento del Cristo de la gloria en el vientre de María, la que era su esposa, también vio él el sueño de su vida, el María, como la madre de un hijo, al cual él levantó como padre putativo y le enseñó un oficio, el que hoy conocemos como el del carpintero, pero también le enseñó la Escritura desde la infancia, porque la Biblia dice que el niño crecía en estatura, en sabiduría y gracia para con Dios y los hombres, y este matrimonio es un matrimonio de ejemplo para toda la humanidad, y cómo formaron un hijo en la carne y en el poder del Espíritu Santo, siendo el Hijo del Dios Altísimo y Salvador de la humanidad y de todos los matrimonios. Un sueño se hizo realidad en esta pareja, y también se hace realidad en cualquier pareja, en cualquier hogar, en cualquier matrimonio, en cualquier persona, porque el Hijo de Dios
vino para salvar lo que se había perdido. En conclusión, todo sueño es posible en Cristo Jesús porque Él nos ama, pero nunca perdamos sus principios porque podemos perder el sueño de su salvación. Amigo mío, hay un sueño que se hizo realidad en el vientre de María y también en el corazón y en los ojos de José, y es Cristo, el Cristo de la gloria que murió en la cruz del Calvario por tus pecados, por mis pecados, por los pecados de toda la humanidad, y puede hacerse una realidad en tu vida si le recibes de todo corazón, porque Él quiere nacer hoy en tu corazón. Si es así, repite conmigo esta oración de fe que cambiará tu vida. Señor Jesús, yo te doy gracias por este mensaje y te pido perdón por mis pecados. Quiero que se haga realidad el sueño de mi vida, de que mi nombre esté inscrito en el libro de la salvación. Y quiero que me selles con tu Santo Espíritu para la redención eterna. Señor, te doy gracias por haber permitido la manifestación en carne de tu Hijo maravilloso llamado Jesús. Y te suplico que a partir de hoy, todos los sueños de mi vida, aún el del matrimonio, aún el de las peticiones económicas, el de las peticiones espirituales, se cumplan en la persona de Jesús. Yo te lo suplico, Señor. Amén. El ministerio Semilla de Fe presentó Una Semilla de Fe, un mensaje refrescante para tu alma.